Hola a todos, estados financieros consolidados y separados será de lo que conversaremos en la sección 9. ¿A qué se refiere con consolidación de estados financieros? Se refiere principalmente a la presentación de las actividades y de la información económica tanto de la controladora como de la subsidiaria en un solo conjunto de estados financieros. Si la controladora no posee ella misma obligación de rendir cuentas al público, no será necesaria la consolidación. Recordémonos que la consolidación es un aspecto eminentemente financiero. Entonces, una entidad controladora va a presentar estos estados financieros consolidados si posee más del 50% de la inversión en una subsidiaria. No presentará estados financieros consolidados si la controladora ella misma es una subsidiaria de otra entidad o si esta subsidiaria es mantenida como una inversión temporal y que posteriormente va a ser vendida. Si en determinado momento existe unas fechas distintas del ciclo contable, se hará reflejar en la información y posteriormente se consolidará esta. Entonces, se presume que existe control cuando la controladora posee directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder de voto de una entidad. Esta presunción puede ser, por supuesto, en circunstancias excepcionales y puede demostrar claramente que esta posesión constituye un control o no constituye un control, pero sí puede tener la mitad de los derechos de voto, además dirigir las políticas financieras de la operación a través de acuerdos en los estatutos, también el hecho de que se puedan remover los miembros del Consejo de Administración y además todas las reuniones en el Consejo de Administración tengan este poder. Entonces, además, posee opciones o instrumentos financieros convertibles. ¿Qué significa un instrumento financiero convertible? Significa que contractualmente ha sido definido como pasivo y posteriormente puede ser convertido como patrimonio. ¿De qué se trata? De la conversión de acciones preferentes en acciones comunes. Una entidad controladora puede perfectamente convertirse sobre una entidad de cometido específico en la posesión de las decisiones de tipo financiero. En el caso, esta entidad de cometido específico puede ser creada para arrendamiento, también puede ser creada para actividades de investigación y desarrollo y además para la titulización de activos financieros. Se refiere a esta titulización, es decir, comprometemos los flujos de caja en el futuro para obtener fondos en el presente. Las circunstancias en las que se pueden crear una entidad de cometido específico puede ser creada para alcanzar un objetivo concreto en determinadas circunstancias. Por ejemplo, las actividades que la entidad de cometido específico están siendo dirigidas por acuerdos en el negocio específico. Además, tienen el poder de decisión sobre todas las actividades de la misma y además la mayoría de los beneficios de esta entidad están siendo absorbidos los riesgos por la controladora. El procedimiento de la consolidación de estados financieros estará dictado de la siguiente manera. Al preparar estos estados financieros consolidados, una entidad debe de combinar estos estados financieros de la controladora y su subsidiaria línea por línea, es decir, agregando las partidas que se presenten en los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar. Asimismo, en cuanto a los importes en libro, se van a eliminar las inversiones de la controladora en cada subsidiaria junto con la porción del patrimonio perteneciente a la controladora en cada una de las subsidiarias. Asimismo, medirá y presentará las participaciones no controladoras en los resultados de las subsidiarias consolidadas
para el periodo sobre el que se va a informar, separando precisamente las participaciones de los propietarios de la controladora. Además, se medirá y presentará las participaciones no controladoras en los activos netos de la subsidiaria consolidada por separado en la participación en el patrimonio de los accionistas de la controladora. Asimismo, además, cada una de las transacciones y saldos intragrupos, incluyendo ingresos, gastos y dividendos, se eliminarán en su totalidad. Las políticas contables uniformes deben de aplicarse, dado que la consistencia en esta aplicación tendrá un reflejo en las características que se presentan de las mismas cifras en los estados financieros. Por ende, los estados financieros consolidados se preparan utilizando políticas contables uniformes para transacciones similares y para otros sucesos y condiciones que hayan producido en circunstancias parecidas. Si en determinado momento existiesen políticas contables diferentes adoptadas por uno de los miembros de la consolidación y se reconocen las transacciones y otros sucesos similares que se hayan producido en circunstancias parecidas, se realizarán los ajustes adecuados en estos estados financieros al consolidarlos. Cuando se adquieran o dispongan subsidiarias, los ingresos y los gastos de esta misma se incluirán en los estados financieros consolidados desde la fecha de su adquisición hasta la fecha en la que la controladora deje de controlar a la subsidiaria. Cuando una controladora cese de controlar una subsidiaria, la diferencia entre los recursos obtenidos por la disposición de la subsidiaria y su importe en libros en la fecha en que se pierde el control se reconocerá en el resultado del periodo del estado de resultados integral consolidado o como una garantía o una pérdida por la disposición de la subsidiaria. El importe acumulado de la diferencia de cambio en el que se relaciona con una subsidiaria extranjera se reconocerá en el otro resultado integral. Cuando una entidad presenta las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidada dentro del patrimonio por separado, una entidad revelará las participaciones no controladoras en los resultados del grupo por separado del resultado integral. El resultado y cada componente de otro resultado integral se atribuirán a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras. El resultado integral total debe atribuirse a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras, aun si esto diera lugar a un saldo deudor en estos últimos. ¿Qué son estados financieros consolidados? Tenemos que informar la base de la conclusión controladora si no posee más del 50%. La diferencia en las fechas que se va a informar tienen que ser presentadas en las notas a los estados financieros y además la naturaleza y el alcance de cualquier restricción que se presente sobre la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en forma de dividendos en efectivo, reembolsos o de préstamos. La presentación de los estados financieros por separado no es obligación o no es requisito. Más sin embargo, sabemos que debemos de separar la parte técnica, es decir, la parte financiera regida por la norma o la parte legal regida por las leyes.